Bien, vamos a leer, vamos a continuar con la serie que comenzamos ya hace unas semanas. Hoy toca el tercer sermón, el cual tiene que ver, lo titulemos de esta manera, cuando salir de una iglesia local, y esta es la tercera parte que corresponde a este sermón y ya la definitiva, porque lo próximo que hablemos ya será algunos matices muy rápidos. Y esta tarde también esperemos que no tardemos mucho en expresar todo esto. Primera de Timoteo capítulo 3 versos 14 y 15 vamos a leer, como saben, simplemente para tener, pues, para poder decir en alto este enunciado tan maravilloso, ya que de su iglesia es lo que hablamos, y por ende, pues, este verso creo que me parece, entre tantos, ¿no?, ideal para poder leerlo todos juntos. Primera de Timoteo capítulo 3, leemos el 14 y el 15, es el mismo que hemos leído las otras veces. Y dice la palabra del Señor así: esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Amén. Esto es la iglesia del Señor, esta es la casa del Señor, columna y baluarte de la verdad. En los sermones anteriores a este tocamos algunos puntos importantes e interesantes de tocar, necesarios de tocar. Por un lado estuvimos hablando de algunas de las características más importantes que una iglesia saludable debe tener. ¿Se acuerdan? Amén. Entendimos que ese sermón que dimos de primeras es el sermón más importante de esta serie. Es el sermón que enuncia las características de una iglesia, o las más importantes que una iglesia local debe tener. Unos ciertos requisitos que, si no están, no podemos contemplar una iglesia saludable, ni siquiera una iglesia. Hay ciertos requisitos en una iglesia que son indispensables, que no pueden faltar. Pueden estar por perfeccionarse, por mejorarse, obviamente, pero es algo que no puede faltar, y cuando estos requisitos indispensables faltan, lo que tenemos delante no es una iglesia saludable, no es ni siquiera una iglesia. Y estuvimos hablando de estos requisitos. Por eso mismo, con ese solo sermón, ya era suficiente para tomar una determinación a la hora de mirar y contemplar qué es lo que tenemos a nuestro alrededor, observar y testar por medio de las Escrituras y lo que tenemos, compararlo y poder determinar y tomar una decisión consecuente, no con mi criterio, sino con las propias Escrituras, si en el lugar donde estoy, en el lugar donde me muevo, en el lugar donde me congrego, mi iglesia local, por un año, por 2 o por 40, es una iglesia saludable. Y si no lo es, tomar las medidas consecuentes y abandonar ese lugar en el cual el Señor no quiere que estés. Y por eso ese sermón, de alguna manera, era el más importante, y fue el más importante de los que demos. Pero aún así, toquemos otros temas y otros puntos a resaltar, porque válgase el ser reiterativo en las cosas para que se nos queden mejor. Y a veces, aunque ya tengamos claro algo de primeras, a veces es más fácil, de alguna manera, ser reiterativo y puntualizar y dar algunos detalles extra para que se nos quede bien grabado en el cerebro y en el alma de lo que es correcto e incorrecto. Y de ahí a la insistencia, y de no tener yo problema, ni creo que la congregación, de hablar cosas parecidas o similares para que se nos quede claro el asunto. Porque aquí no se trata ¿de qué se trata? Venimos a ser perfeccionados, venimos a aprender, y aprender para poner por práctica. Es por eso que tocamos otros puntos, como semanas atrás, cuando hablemos de no salir, qué motivos no son suficientes para salir de una iglesia obviamente saludable. Y estuvimos tocando esos puntos. ¿Por qué? Porque hoy en día encontramos a mucha gente que toma esa decisión tan importante y de tan sumo cuidado, y que se tiene que tomar con tanto temor, y sale de las iglesias por cualquier motivo que no es bíblico, ni honra al Señor, ni le va a llevar por buen camino, abandonando una iglesia que sí que es saludable, porque lo primero que dijimos es que cualquier iglesia va a tener defectos. Amén. Que la iglesia perfecta no existe en ese sentido. Cristo es el único perfecto. Amén. Pero nosotros intentamos vivir perfeccionándonos a la luz de las Escrituras, a la luz de esa imagen perfecta de Cristo. Por tanto, iglesias perfectas en ese contexto no existen. Iglesias mejorables, sí. Iglesias que intentan luchar por mejorar,
Sí, por tanto, si alguien toma decisiones en una iglesia la cual está luchando con todas sus fuerzas por mejorar, esas motivaciones que él tenga, que enunciemos algunas que son erradas, le llevarán a tomar una mala decisión, y por eso nos vimos en la obligación de hablar durante un sermón entero de este punto que creo que era bastante importante que tocar. ¿Están de acuerdo? Una vez hemos hablado de lo que una iglesia saludable es y cuáles no son los motivos para salir de una iglesia local, vamos ahora a hablar sobre algunos de los motivos más importantes para, esta vez sí, plantearse en salir de una supuesta supuesta iglesia local a la cual te congregas o nos congregamos. Vuelvo a decir que no me importa ser reiterativo al respecto, ya que creo que mucho mejor así. Por tanto, aunque suenen los motivos, son extremadamente de necesidad mencionarlos nuevamente. Yendo directamente al grano, porque no quiero tardar mucho. El primer motivo es el más obvio, y es el que no tiene de alguna manera repercusión, y es por motivos personales. Recuerden que estamos en el contexto de cuándo sí abandonar una iglesia local. Por motivos personales. Y cuando me refiero a motivos personales, obviamente no me refiero a los malos motivos de nivel personal que ya expusimos la otra ocasión como motivos insuficientes. ¿Se acuerdan que la otra vez estuvimos hablando de motivos personales, de conflictos, de malos estares, y dijimos que hay otros recursos y otros medios bíblicamente para solventar dichos motivos? Una iglesia saludable no está exenta de que estos conflictos estén. Una iglesia saludable tiene que saber abordar esos motivos según las Escrituras. Pero los motivos surgen, las cosas surgen, los problemas surgen. Eso es una iglesia, mis hermanos. Ya vendrá el Señor a ser el pastor de todos nosotros, directamente a reinar sobre todos, y entonces no habrá ningún problema. Pero mientras que los hombres gobiernen, habrá problemas. Esto es así. Y por tanto no me refiero a esos motivos que estuvimos hablando la otra ocasión, sino motivos los cuales tienen que ver con fuerzas mayores que nos son imposibles de solventar de ninguna de las maneras. Por tanto, cuando una persona se encuentra con esas fuerzas mayores, sí que es apto, posible, bíblico, dentro de lo posible, el abandonar la iglesia local en la cual te encuentras. Este motivo obviamente no tendrá ninguna repercusión, ya que todo el mundo lo entenderá, ya que hay fuerzas mayores las cuales, o bien por un tiempo, o bien definitivamente, te obligan a salir de una iglesia local. Por poner algunos ejemplos, en ocasiones, por causa del trabajo, nos tenemos que trasladar de ciudad. Por causa de una enfermedad, imagínense, me invento, que el único tratamiento posible para tu enfermedad y los recursos disponibles para poder hacerlo es en la otra punta de España, y tengas que hacer maletas porque no hay ningún tipo de otra posibilidad y tengas que moverte. Por causa de, qué sé yo, algunos hermanos que vienen de fuera y su visado o lo que sea, o tiene que volver por motivos familiares a su país de origen después de estar 10 años congregados en una congregación. Son motivos reales, motivos que tanto la iglesia local como la persona que se marcha, con todo el dolor de su corazón y con la tristeza en su alma por separarse en este sentido, son motivos posibles, los cuales, cuando no hay otros recursos, ni por medio de la persona, ni por medio de la iglesia, de que tome partido en los problemas de la persona, se puedan solventar. En esos motivos sí que se puede salir de una iglesia local, y si es permanente, pues se tiene que buscar otro lugar saludable en el cual congregarse, aunque siempre seremos hermanos, siempre nos ayudaremos y siempre estaremos juntos. ¿Sí? ¿Lo entienden esto? El siguiente motivo, y ahora entramos un poquito más en materia, el siguiente motivo es uno de los principales motivos, y los dos que voy a mencionar ahora a continuación son los más importantes. El siguiente motivo, y ahora, como hemos dicho, entramos en materia, es uno de los principales motivos para salir despavorido del lugar donde quizá nos encontremos. Y este motivo tiene que ver que cuando una iglesia no tiene las Escrituras como único, exclusivo y suficiente fundamento. Cuando una iglesia no es bíblica y no toma las Escrituras para todo, es el motivo suficiente para, si se reitera en esa idea y si se ancla en esa idea, salir desfavorido de ese lugar. No voy a mencionar nuevamente lo dicho en el sermón o sermones anteriores, pero sí recordar algunas cosas básicas. Las iglesias locales solo pueden ser fundamentadas y administradas por la palabra de Dios única y exclusivamente. ¿Sí? Amén.
No pueden haber otros medios ajenos a las Escrituras que gobiernen e instruyan a la Iglesia, ya que estaríamos atentando en contra de la voluntad divina. No puede haber otra idea, no puede haber otro mecanismo, otra manera de administración, de conducción, de dirección en la Iglesia que no sea la bendita palabra de Dios. No hacer eso sería atentar en contra de la voluntad divina, ya que Dios nos ha dado su palabra, no para que la tengamos para leer un salmo, ya está, y para que, no, sino para ponerla por práctica y por obra, en el nombre del Señor. La voluntad, escucha esto, la voluntad divina no está depositada ni en el corazón del hombre, ni en la mente del hombre, entiéndanme lo que estoy hablando, porque una parte, claro, en la conciencia, pero entiéndame en el contexto que le estoy hablando. La voluntad divina no está ni en el corazón del hombre, ni en la mente del hombre. La voluntad divina no se mueve por los sentimientos, la voluntad divina no se mueve por las capacidades de los hombres. La voluntad divina solo está expresada e inspirada en la palabra de Dios, en estos 66 libros imprescindibles, únicos, que nos dirigen y nos construyen y nos perfeccionan. Permítanme un verso, segunda de Timoteo 3, 16, 17, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfeccionado, enteramente preparado para toda buena obra. Por tanto, sin Escritura, escucha bien, no existirá jamás ni la enseñanza, ni la corrección, ni la justicia, ni la perfección, ni siquiera la obra. En definitiva, sin Escritura no hay Iglesia, y si no hay Iglesia, ¿qué hacemos ahí? Amén. Si la Escritura inspirada por Dios es la que te corrige, ¿dónde está la corrección si no hay Biblia? Si la Escritura es la que te exhorta, ¿dónde está la exhortación si no hay Biblia? Si la Escritura es la que justifica, si la Escritura es el todo, y el todo no está en la congregación, si la Iglesia del Señor está hecha en base a lo que la Escritura dice, y la Escritura desaparece de la Iglesia, ¿qué nos queda? No nos queda una Iglesia, nos queda otra cosa. Por tanto, donde las Escrituras brillen por su ausencia, no será nunca jamás una Iglesia saludable, y uno debe salir despavorido de ese lugar. Algunos dirán: en mi iglesia se predica la palabra. Faltaría más que no se tomara la palabra para predicar, que se cogiera otro libro, ya sería pues increíble. Pero se dice: en mi iglesia se predica la palabra. Pero primeramente lo que les diría a estas personas es que deberíamos examinar exactamente qué es lo que se predica, de la manera que se predica y de la forma en que se predica. Cómo se toma la Escritura y cómo se expone esta Escritura al pueblo del Señor. Y si es la manera correcta de expresarte y de explicar al pueblo del Señor lo que Dios quiere en su palabra. Eso de primeras. Pero de segundas, le dirías a estas personas que dicen: en mi iglesia se predica la palabra, que la Escritura no está diseñada para componer sermones. Otra vez, las Escrituras no están diseñadas para que los pastores compongamos sermones. Y hay gente que toma la Escritura como su fuente de inspiración para componer sus sermones y ya está. Una iglesia saludable, bíblica, que tiene las Escrituras como fondo, no es una iglesia que solo se predica la palabra, es una iglesia que se impone la palabra. Amén. Es una iglesia que se enseña la palabra y que se administra conforme a la palabra. O sea, si hay un coro que canta, este coro está diseñado conforme la Escritura dictamina. Si hay siervos del Señor, estos siervos están confeccionados conforme la palabra dictamina. Si se ofrenda conforme la palabra dictamina. Si se tiene que disciplinar, exhortar, corregir, expulsar, se hace conforme a la palabra dictamina. Y después trasciende más allá de las cuatro paredes de la iglesia. La Escritura nos enseña cómo debemos de levantarnos, cómo debemos trabajar, cómo debemos hablar, cómo debemos criar a nuestros hijos, cómo debemos... y todos los etcétera que te puedas imaginar. Sin Escritura, solo predicada con un sermón bonito en una tarde eufórica y de explosión, no tiene nada que ver. No significa que una iglesia tenga las Escrituras como un todo porque se prediquen sermones bíblicos. Porque uno puede predicar algo impresionante desde aquí y después ignorarlo. Irse a cenar, a recibir halagos. Pero la Escritura está diseñada para aplicarla
en las vidas de la membresía de la iglesia. Amén. Y entonces una iglesia cual tiene el fundamento en su, como un todo, entonces sí que es una iglesia bíblica saludable que tiene las escrituras como Dios demanda que tengamos las escrituras. ¿Entienden eso? Amén. Si no hay Biblia, no hay iglesia, corre por tu vida, hermano mío. Otro de los puntos más importantes tiene que ver con el que mencionaremos ahora, y como siempre digo, mis hermanos, cuando hablo de estas cosas a mí me llena de temor hablar de estos temas, porque ya los que me conocéis de cerca en todos estos años pastoreando la iglesia del Señor sabéis que me cuesta horrores. Y cuando hablo de estos temas, créanme que no lo hablo desde la posición de aquí, no lo hablo de esa manera. Cada día le pido al Señor que examine mi corazón, y le pido al Señor que examine, que os dé capacidad para examinarme también. Amén. Y si Dios y la iglesia ve en mí que no soy apto, con arrepentimiento en mi corazón y gozoso de darme cuenta, abandonaré este lugar. Y el Señor mandará a su pueblo gente que sea apta, no tendré problema. Y me pongo delante del Señor para ser examinado por Dios, y tenéis ustedes la obligación de examinarme. Y de mirar en qué defectos y qué es lo que necesito mejorar, y si hay cosas que no deseo rectificar, pues exhortarme en consecuencia, y si no, o huir o sacarme de aquí en medio. Y por eso me da tanto temor, y mis hermanos, y desde el temor y el amor al Señor, y desde esta posición hablo estas cosas. No creedme que las hablo como, venga, aquí soy, no, para nada en absoluto. El siguiente punto tiene que ver que una iglesia, uno tiene que salir de su iglesia local si sus líderes no son líderes bíblicos. Si no hay líderes bíblicos, corre por tu vida. Otro de los rasgos, como hemos dicho, negativos en los cuales debemos salir de nuestra iglesia local tiene que ver con los ministros que lo lideran. Permítanme aprovechar estos momentos para hablar de algo que aún no hemos hablado y no vamos a hablar en esta tarde, que es muy evidente en las Escrituras, pero parece ser que algunos grupos no lo tienen tan claro. Y tiene que ver con el liderazgo y con el pastoreo. Y si el liderazgo y el pastoreo nos enseñan las Escrituras que tiene que ser de ciertas maneras, yo me pregunto por qué algunas iglesias permiten que haya mujeres que pastoreen y que prediquen, y que ejerzan autoridad sobre el hombre en las congregaciones. Yo sinceramente me lo pregunto, porque aquí no se trata de que tengamos algo en contra de las mujeres. Hay mujeres que tienen más conocimiento que los hombres, y doy fe de ello. Pero no se trata de eso, simplemente se trata de ministrar conforme el Señor dictamina las Escrituras. Y si Dios ha determinado que los hombres tienen que hacer esto, pues gloria a Dios, haremos esto. Entonces, ¿por qué hay congregaciones, hay lugares en los cuales se predica, se pastorea y le dan autoridad a la mujer? Si una iglesia bíblica se caracteriza por un liderazgo bíblico y las Escrituras establecen que solo los hombres pueden ejercerlo, una iglesia con una pastora al frente es una iglesia que, si esa persona no rectifica, se quita del lugar, se corrige y se arrepiente, es una iglesia que no es saludable y tendrán que abandonar ese lugar. Porque a lo mejor es increíble, predica como los ángeles, practica la santidad, si predica que no vea, si habla sana doctrina, si vive como impresionante, pero la pregunta es, vale, si me parece bien, pero ¿dice la Escritura que se puede hacer esto? No, entonces hay una desobediencia reiterada en el asunto. Con amor intenta enseñar que esto está mal, y si no quieren rectificarlo, abandona ese lugar, porque no es un lugar en el cual se ministre su liderazgo conforme a la Escritura, porque una mujer ha tomado el lugar de un hombre en este lugar. ¿Entendéis esto? Amén. Tenemos que entender, dicho esto, que un liderazgo bíblico no es algo que se pueda cuestionar. No es algo que se pueda ser opcional. Bueno, vamos a ver si puede ser opcional, en absoluto. Mientras que dentro de la membresía se encuentre gente que no sea del Señor, que gente que esté aquí de pasada, o que sean falsos hermanos encubiertos, o gente que esté comenzando, esas cosas sí que pueden pasar, y esas cosas se asumen que van a estar. Se tiene que ser diligente y trabajar en consecuencia, pero son cosas que pueden surgir y que son opcionales en ese sentido. Pero en absoluto es opcional, en absoluto es
de alguna manera posible de que el liderazgo bíblico no sea bíblico. Mientras que dentro de la membresía pueden haber gentes que no sean y se tratará y se ministrará, es imposible que desde el liderazgo eso se contemple como posible. Y que haya gente que no administre conforme toca, que haya ministros que no sean bíblicos. Si eso se pasa por alto, más tarde o más temprano, afectará a la congregación, porque los líderes son los que tratan y administran sus vidas, y según los pastores que tengan, así serán ustedes o perfeccionados o deformados. ¿Otra vez? Si se tolera un liderazgo no bíblico y se permite y se asume que bueno, pues ahí está, ¿qué vamos a hacer? No tenemos otra cosa, ¿cómo nos quedamos sin pastor? Si eso se tolera, ¿qué sucederá? Que con el tiempo la figura del pastor que administra se irá tomando forma en la membresía a la cual está al cargo. Y serás perfeccionado por un liderazgo bíblico o deformado por un liderazgo bíblico, antibíblico. ¿Entienden esto? Amén. Dice Isaías capítulo 1, versos 5 y 6. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía nos rebelamos? Dice, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Si recuerdan, semanas pasadas, recordemos esto que dijo Sugel Michelen, el cual una iglesia es el reflejo de su líder. Una iglesia es el reflejo del liderazgo que lo pastorea. Y según así es el líder, así se refleja la iglesia. Pues esto y este texto nos enseña algo muy claro. Si la cabeza está enferma, automáticamente todo el cuerpo está enfermo. Y entiéndanme, la cabeza es Cristo. Amén. Pero por supuesto, Cristo dio autoridad a estos hombres de Dios y los puso como dones a la iglesia para que sea perfeccionada. Por tanto, está en posición de liderazgo, en posición para enseñar al pueblo a ser fiel al Señor. Y por ende, si la cabeza está enferma, todo el cuerpo está enfermo. Un liderazgo no bíblico es, escuchen bien y no me equivoco, una ruina para la congregación. Un liderazgo no bíblico es una ruina para la congregación. Y no tiene razón de ser asumirlo. No tiene razón de ser. Asumir como posible un liderazgo así, como algo que ya pasará. ¿Puedes entender que es tu vida y tu alma? Amén. ¿Puedes entender que llevas de la mano a tu esposa y a tus hijas? Sí, a ti me dirijo, varón, que vas a la iglesia y que llevas a tu familia a ponerlos en la silla, a que un liderazgo que tú ya has dictaminado que no es del Señor y no predica la palabra del Señor, a que dé alimento a tu familia. Pero qué locura es esta. Es una locura, mis hermanos. Una persona con 2 dedos de frente y que se preocupa por la salud de su casa espiritualmente hablando, no permitirá que su casa sea alimentado por la corrupción. Amén. Miren lo que dicen las Escrituras. Y leo versos sueltos. Jeremías capítulo 20, lo digo por si quieren anotarlo. Jeremías capítulo 23, leeremos el 16, el 21 y el 22 y después del 25 al 32. Permítanme tener paciencia y leer todas estas cosas. Dice: así ha dicho porque, permítanme que les diga, cuando el liderazgo no es bíblico, hace lo que bien le parece para administrar al pueblo, para ganar el corazón del pueblo, para llevarlo por donde él quiere. Empieza a inventárselas, y lo peor del mundo es que toma lo santo y lo adultera. Miren por favor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: no escuchéis la palabra de los profetas que os profetizan. Os alimentan con vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón, no de la boca del Señor. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían. Yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo. Amén. Y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Yo he oído lo que aquellos profetas dijeron, profetizando mentira en mi nombre, diciendo: soñé, soñé.
¿Hasta cuándo estarás esto en el corazón de los profetas que profetizan mentira y que profetizan el engaño de su corazón? ¿No piensas cómo hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños, que cada uno cuenta a su compañero, al modo de que sus padres se olvidaron de mi nombre por Baal? El profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño. Pero mire lo que dice ahora, y aquel que fuera mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice el Señor. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que usan mis palabras, cada uno de su más cercano, dice el Señor. He aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy en contra de los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié ni los mandé y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Amén, Señor. Ya es para terminar, irnos a nuestra casa y ya está. De esta manera administran muchos líderes hoy en día. Es un calco. Lideran por su propia cuenta, ya que no han sido enviados por Dios, ya que el Señor no les dijo que hablaran, no les dijo que profetizaran, no los mandó el Señor, fueron por su propia cuenta, con el deseo de su corazón, ministran las Escrituras, cuando el corazón es más engañoso que todas las cosas, dice el Señor. ¿Qué implica el corazón? El corazón quítalo de aquí, que sea la Escritura que moldee mi corazón, y no al revés. Con sueños, profecías y estrambotismos, alejados de las propias Escrituras. Soñé. Dice, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? Quien sueñe, pero quien predique mi palabra, que lo predique con verdad. Amén. Se ministra en base de movimientos extraños y creemos en los dones del Espíritu, pero la ministración de la Iglesia es por medio de la instrucción de la palabra del Señor. Amén. No por sentimientos ni movimientos estrambóticos, sino por la ley divina aplicada a la membresía. Amén. Prometen y expresan que todo está bien, cuando en realidad todo está mal. Hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Te dicen que hay cielo, te dicen que todo es ganancia. No te preocupes, que todo va bien, pero por favor, que hay una ruina en las casas de las personas y tú le tocas una palmadita en la espalda y lo lisonjeas. No te preocupas su vida. Normal que el Señor no los mande. No sé quién los manda, pero Dios no. No se preocupan, dicen, endulzan sus palabras, porque no son capaces de expresar la verdad bíblica a las personas. Las endulzan porque tienen miedo a que se les vayan, porque no les preocupa las personas, ni la obediencia a Dios, solo que su chiringuito no se caiga en 1000 pedazos. Endulzan sus palabras, ¿cómo puede ser? Dice en Lamentaciones capítulo 2, verso 14, tus profetas vieron para ti vanidad y locura, y no descubrieron tu pecado para impedir tu cautiverio, sino que te predicaron vanas profecías y extravíos. Amén. El pastor que no es bíblico predica, profetiza vanas cosas, extravíos, vanidades y locuras. No te dicen la verdad para salvarte. Así pues, mis hermanos, es por eso mismo que la salud espiritual del pastor es imprescindible para una iglesia bíblica. Que la única profecía que salga a la boca del ministro sea la que esté expresada en la palabra de Dios. ¿Están? Amén. Tenéis que analizar lo que yo digo en base a la palabra. Y como buenos bereanos, examinar por las Escrituras lo de que aquí se ministra. ¿Y cómo distinguimos esa salud en nuestros pastores? Simple, otra vez, aquellos que cumplen los requisitos establecidos por las Escrituras. Concretamente, 1 de Timoteo capítulo 3. Los requisitos de los obispos deben ser, y hay una lista enumerada, la cual los ministerios, los ancianos, los pastores, como queramos llamarlos, tienen que tener esta lista de requisitos para poder ministrar al pueblo del Señor.
Los requisitos son muy claros, por tanto, un pastor que no tenga ese testimonio, esas cualidades, esa irreprensibilidad, que tenga bien sujeta su casa, que no sea dado al vino, no pendenciero, no jactancioso, no de ganancias deshonestas, etcétera, etcétera, está automáticamente descalificado para poder ministrar al pueblo del Señor. Por tanto, debemos encontrar y exigir de nuestros pastores ejemplo y enseñanza. Amén. Ejemplo y enseñanza. Debemos encontrar en ellos un referente a seguir y a confiar, el cual esté dispuesto a dañarnos para ayudarnos. Amén. Que predique todo el consejo de Dios y no solo lo que le convenga. Que no tolere el pecado en la congregación y que no esté condicionado por el temor y el amor a los hombres. Así pues, es algo imprescindible, un liderazgo bíblico, y cuando no lo encuentras y se persiste en que ese liderazgo permanezca ahí, debes salir corriendo por tu vida. Quiero decir que a veces los líderes que son así no son precisamente malos o inconversos. Hay sistemas que crean esto y generan una manera de administrar y de levantar líderes, los cuales hacen que cada cuarto de hora encima de los púlpitos hayan personas que son del Señor, pero no son aptas para el ministerio. No han pasado las cosas que tienen que pasar y ya los ponen en un púlpito predicando la palabra, ministrando al pueblo del Señor. Hacen polvo a la iglesia y se hacen polvo ellos mismos. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Exhortar, mirar, corregir, decir que esto no puede ser, y si se persiste en tener líderes no aptos y líderes no bíblicos que pecan encima, huye por tu vida. Sal corriendo despavorido de ese lugar. Saca a tus hijos de ahí. No permitas que los alimenten más de esa manera, porque no los forman, los deforman. Amén. ¿Verdad? Amén. En consecuencia de estos dos puntos indispensables, me van a dejar un rato más, ¿vale? Amén. No tener las escrituras como fondo, ni líderes bíblicos que tomen estas escrituras y administren como tal legítimamente, como en estas se expresan, todos los problemas que citemos ahora son un derivado de estos. Lo que hablemos ahora es un derivado de esto. O sea, cuando en una iglesia no está la escritura y sus líderes no toman la escritura para ministrar, los problemas que podamos imaginarnos son causados por estos dos principales problemas: que no hay escritura y no hay líderes bíblicos. Por tanto, cuarto punto: ¿cuándo debemos abandonar una iglesia local? Cuando una iglesia es una empresa en vez de un organismo vivo, o sea, el cuerpo de Cristo. Cuando digo empresa, digo asociación, digo asamblea cultural, digo lo que se te pueda ocurrir que tenga que ver con el mundo secular. Hoy en día se construyen las iglesias en base a conceptos, criterios que nada tienen que ver con la escritura. Tomamos los modelos empresariales, tomamos los modelos de asociaciones, los tomamos prestados y los aplicamos a la iglesia. Y nos transformamos en un sistema robótico organizado con tácticas y administraciones que nada tienen que ver con la Biblia. ¿Y saben lo que sucede? Cuando se administra así, Dios no está. Porque la iglesia no la componen piedras de piedra, valga la redundancia, sino piedras vivas, que son personas, que componen no un edificio hecho de piedra, sino el cuerpo de Cristo. Por tanto, no somos una organización como tal, sino un cuerpo vivo, un organismo. ¿Y saben lo que pasa cuando hay un organismo? La diferencia fundamental, y voy a pasar rápido este punto, la diferencia fundamental entre una organización y un organismo es que una organización, aunque pueda tener, una empresa o lo que sea, aunque uno pueda tener afinidad con un compañero de trabajo, con su jefe, etcétera, mirará por lo suyo, por escalar lugares. No hay un pensamiento común. O sea, el propósito común está basado en que lo común me beneficia en lo personal. Pero la iglesia del Señor no. La iglesia del Señor me saca a mí de la ecuación para preocuparme por un hermano. Entonces, ¿saben dónde está la diferencia? En que una empresa no está el amor y en la iglesia del Señor sí que está. Amén. El amor reina en este organismo, en este cuerpo del Señor. ¿Y saben lo que pasa? Que como somos un mismo cuerpo, cuando golpean una mano, mi mano, que estoy yo en el otro lado, se resiente todo mi cuerpo.
porque formamos parte de este organismo, unos de los otros, y nos amamos los unos a los otros, y nos preocupamos los unos a los otros, y tenemos un objetivo común, que no mira a lo nuestro, sino todos miran a lo mismo, a Cristo. Amén. Por tanto, estas iglesias administradas en base a los conceptos culturales, empresariales, sociales que hay en el mundo, son iglesias que no son saludables, y son iglesias que si no cambian, debemos buscar no una organización, sino al cuerpo. Amén. ¿Dónde está el cuerpo? Amén. Otro de los motivos para salir corriendo de una iglesia local, esto es interesante, es cuando una iglesia es innovadora. Cuando una iglesia es innovadora, uno tiene que salir, pero corriendo de ese lugar. Con esto me refiero a que una iglesia no puede estar desvinculada del cristianismo histórico que le precede. Una iglesia no puede estar desvinculada del cristianismo histórico que le precede. El cristianismo no nace con cada individuo. ¿Sí? El cristianismo no nace con cada individuo. O sea, una persona se convierte, nace un cristianismo. Y ahora otra persona se convierte, nace otro cristianismo. Y según las personas vayan conociendo al Señor, según el criterio de las personas, van naciendo diferentes cristianismos, ¿no? Una persona nace de nuevo y se adhiere al cristianismo que ya existe. Por tanto, toda innovación no es buena, porque hay un cristianismo histórico que le precede. Una vez conoce a Dios, uno no puede pretender que una vez conocido a Dios, interpretar y construir a su antojo desvinculado de este cristianismo histórico. Cuando hablamos de cristianismo histórico, nos referimos a la herencia de Jesús y sus apóstoles. A la herencia de Jesús y sus apóstoles que legaron en las Escrituras y que poco a poco a lo largo de los siglos, hombres piadosos de Dios a lo largo de la historia, con sus aciertos y sus errores obviamente, han luchado, han peleado, se han desangrado, han muerto en pos y aras del Evangelio de Jesucristo, cuadrando y dictaminando lo que es correcto, indagando en las Escrituras por siglos, mirando qué es la doctrina correcta y la que no, luchando en contra de las herejías, protegiendo el cuerpo de Cristo, un cristianismo histórico que aunque ha tenido defectos, ahí está salvando a millones y millones y millones de personas por todo el mundo, porque son aquellos que dicen Cristo vino, arrepiéntete. Amén. Por tanto, esta herencia no es para ignorarla y venir nosotros 2000 y pico años después a querer innovar y a querer traer un cristianismo nuevo. Yo ahora voy a interpretar a Pablo, y ahora yo voy a interpretar a Jesús, y lo que el cristianismo de los apóstoles legó a estos, y estos a estos, y estos a estos, ahora yo vengo con algo completamente novedoso. Las congregaciones desvinculadas del cristianismo histórico viven, ministran, se conducen de innovación en innovación, y puede que algunas cosas... Claro que puede que algunas cosas aporten y estén en lo cierto, pero en la mayoría de ocasiones se equivocarán y llevarán a la iglesia al declive y a la ruina. Escúchame bien. Paul Washer dice una cosa muy interesante. Le escuché hace mucho tiempo decir que si tú estudiando las Escrituras, dice que le dijo un día a un joven que si tú estudiando las Escrituras en algún momento te encuentras con algo innovador, con algo que en apariencia lo entiendes tú solamente, y una vez comparándolo con el cristianismo histórico y lo que los hombres de Dios durante 21 siglos de historia han dicho, te llevan la contraria, probablemente el equivocado serás tú. Amén. Y obviamente si han habido hermanos que se han dejado la piel, si han habido hermanos que han estudiado diligentemente las Escrituras durante tantos tiempos y entendemos que la mano de Dios ha estado detrás, ¿cómo vamos nosotros a innovar? Porque el cristianismo no nace con usted, ni nació conmigo. El cristianismo nace con Cristo. Amén. Amén. Es así, mis hermanos. ¿Han entendido este concepto? Es que es importante que lo entiendan. Ustedes se imaginan que quieren estudiar ciencia
ciencia, qué sé yo, agujeros negros, estudiar física cuántica, la teoría de la relatividad, etcétera, etcétera. Yo no entiendo de esto, pero tiene que ser complicado. Pero que aquella persona que quiera estudiar ciencia ignore a Albert Einstein, a Isaac Newton, a Stephen Hawking, etcétera, etcétera. Estos hombres de la historia, y historia moderna, que han estudiado y han mirado y se han dejado la piel durante todo esto y digan, no, yo voy a empezar desde cero, voy a ignorar a todos estos. Qué tiempo perdido y qué despropósito. Porque tienes científicos que te preceden, que han sabido más que tú y te han dejado un legado. Tómalo, no lo deseches. Porque estoy seguro que todo el tiempo que tú dediques al estudio de la ciencia no te alcanzará ni siquiera medio gramo, medio centímetro de lo que estos hombres alcanzaron. Si nos han dejado un legado, tomemos el legado y sigamos aportando en él. Amén. Pero no lo desechemos, porque el cristianismo no nace con usted, ni nace conmigo. El cristianismo nace con Cristo. Amén. Por tanto, una iglesia que no mira hacia atrás es una iglesia fundamentada por cosas nuevas. Y una iglesia que está fundamentada por cosas nuevas no es una iglesia saludable, ya que una iglesia no tiene que mirar lo nuevo, sino lo antiguo. Amén. Así pues, encontrarte en medio de una congregación con lo que hacen, ministran, todo es innovador, novedoso, y no se parece en nada al cristianismo histórico, sal de ese lugar, porque lo que innova nunca va a ser saludable. La fe es algo antiguo. Amén. No es nuevo. Amén. Sal corriendo por tu vida de esos lugares. Esto es básico. Uno no puede estar en una iglesia si atentan contra la doctrina fundamental. Ya hemos hablado bastante respecto a esto, haciendo diferencia entre doctrina fundamental y doctrina general. Y hay doctrinas fundamentales en las cuales incluso dentro de los centenares de movimientos que hay en el mundo cristiano, tienen como base esta doctrina fundamental, y ahí la tienen, y no la mueven y la tienen inamovible, porque es lo que caracteriza al cristiano. Por tanto, una iglesia en la cual esos pilares de doctrina fundamental se titubean, están flojos, o se quitan o son contradictorios, tienes que salir corriendo de ahí. ¿Se imaginan que una iglesia no crea en la resurrección de los muertos? Que sea como los saduceos. Los saduceos no creían en la resurrección de los muertos, y eran del pueblo de Israel, tenían la Torá y no sé cuánto. ¿Se imaginan que no hay resurrección de los muertos? Vivimos aquí y se acabó. ¿Cómo uno va a estar en un lugar donde esta doctrina, en la cual es fundamental entre las fundamentales, se ignora y se predica lo contrario? Me levanto con las mismas y con educación y con respeto. Salgo de ese lugar porque no es saludable. Porque tal cual dice Pablo, si no hay resurrección de los muertos, si no resucitó Cristo, comamos y bebamos. Amén. Comamos y bebamos. Pero sabemos que un día, dictaminado desde antes de la fundación del mundo, Él con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, dice que llamará a los suyos. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que hayan quedado, los recibiremos, seremos transformados y los recibiremos a Jesús en el aire. Creemos en la resurrección. Faltaría más. Por tanto, si hay una iglesia que no tiene fundamentos doctrinales y atenta ante la doctrina fundamental, sal despavorido de ese lugar. Otro punto, quiero ir rápido, mis hermanos, pero tengo que terminar. Que se predique otro evangelio. Esto es obvio, ¿verdad? Que se predique otro evangelio. Otra de las cosas evidentes, porque en realidad, aunque sea evidente, se carece de ellas en muchas ocasiones, es tener en tu iglesia un fundamento el cual no tenga el evangelio como lo principal en todas las áreas que éste aplica. Porque cuando hablamos de evangelio hablamos de todo, ¿sí? Cuando hablamos de evangelio hablamos de todo, pero para ser en un plano más específico y no tan general, el evangelio es este mensaje principal, el cual predica a Jesucristo que vino, murió y resucitó conforme a las Escrituras, y lo pone como el único objeto y el único nombre de salvación. Y esta salvación le sigue y continúa una vida semejante a como Él vivió y a como Él practicó y a como Él ordenó. Eso es evangelio. Evangelio no es solo decir acepto a Cristo. Evangelio tiene que ver con llevar la cruz. Amén.
Por tanto, una iglesia que predique un evangelio el cual la cruz esté excluida de tal evangelio, no es una iglesia que tenga un evangelio verdadero, sino un evangelio falso. Una iglesia que solo te promete cielo sin cruz. Una iglesia que te promete promesas sin exigencias. Una iglesia que te pasa la mano por la espalda. Pero, ¿qué es eso? No es una iglesia bíblica. No tiene el evangelio de Jesucristo. Porque el evangelio de Jesucristo dice: todo aquel que quiera ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Por tanto, si este mensaje también solo está en los púlpitos pero no se aplica, y camina juntamente el pastor de la mano de la membresía solo predicando la cruz y sin vivir la cruz, no es un evangelio verdadero. No tienen el evangelio en la iglesia, solo en los labios. Pero por otro lado, evangelio, y solo por citar un par de cosas, evangelio también tiene que ver con la salvación exclusivamente por gracia. Dice la Escritura en Efesios capítulo 2, verso 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Por tanto, una iglesia que exprese y predique que tus obras son necesarias para la salvación, es una iglesia que tiene el evangelio alterado, un evangelio que no es bíblico, porque la salvación solo le pertenece a Dios. Amén. Amén. Porque no somos salvos por obras, sino por gracia mediante la fe. Amén. Soy salvo porque Él vino y murió por mí. Amén. Por eso somos salvos. No hay mérito alguno, no hay obra que sume, no hay bondad que cuente. Cuando estemos delante del Señor, nuestras obras no sirven para salvarnos, solo verán a Cristo, como dice Pérez Millos en nuestro pasaporte. No será nuestra foto, sino la del crucificado. Amén. Gloria a Dios. Por tanto, una iglesia a la cual su mensaje no enfatice la salvación por gracia mediante la fe, que presente la posibilidad de salvarse por méritos, está adulterando el evangelio. ¿Entienden esto? Amén. Les leo un texto y lo entienden mejor. Gálatas capítulo 1, versos 6, 7 y 8 dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del cual os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anuncia otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Y qué tiene que ver con ser anatema, ser maldito? No tener el evangelio que la Escritura expresa, la cruz de Cristo, y solo Cristo como tu centro. Amén. Solo Él, solo Cristo, Amén. solo Cristo. Aleluya, solo Cristo. Amén. Es maravilloso esta palabra, que se te llene en la boca. Solo Cristo. Amén. Por tanto, una iglesia que tenga este evangelio adulterado, el cual Pablo sostiene que es anatema, por predicar un evangelio diferente, es una iglesia la cual uno debe salir despavorido de ahí. ¿Me aguantan un poco más? Amén. Otro punto, muy rápido. Una iglesia, otro motivo, es cuando una iglesia vende la verdad por no romper la estabilidad. Una iglesia que es capaz de vender la verdad de la Biblia, la verdad de Dios, por preservar la estabilidad, no es una iglesia bíblica ni saludable. Hoy en día se ha malinterpretado de una manera gravísima lo que dice la Escritura en Efesios capítulo 2, ¿no? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Se ha malinterpretado por completo y entienden que la unidad se tiene que hacer en base a todo, aunque la verdad sea vendida. Primero la unidad, luego ya veremos. Las personas creen que la unidad se debe preservar a pesar de la verdad, por ende, tergiversan, ocultan y omiten la verdad si ésta va a romper la estabilidad y la unidad supuesta de la congregación. Si yo creo que la verdad expresada va a ser una bomba en medio de la congregación y la va a romper, me guardo la verdad para preservar la unidad. Pero eso no es unidad del espíritu, es unidad de la carne. Amén, amén. Porque la verdad, si tiene que romper, que rompa. Amén. Por tanto, el temor a la rotura de una estructura que es de todos menos bíblica hace que se venda la verdad de Dios. Pero lo más preocupante es que cuando alguien quiere, en una iglesia, estás en una iglesia y quieres enunciar esta verdad,
ya es que van en contra tuyo al instante. Y eres considerado el enemigo público número 1 porque se está levantando uno en medio de la congregación que enuncia la verdad. Y como enuncia la verdad, no solo tenemos que ir en contra de la verdad que enuncia, sino del susodicho que la enuncia. Porque si callamos a la persona, la verdad es ocultada y preservará la unidad de la iglesia falsamente y carnalmente. Entonces se persigue no solo a la verdad, sino a la persona que expresa la verdad. Y hoy en día hay hombres de Dios dentro de las congregaciones perseguidos por sus propios hermanos y líderes, callándoles la boca, que no enuncien las verdades bíblicas, que no las practiquen ni las guarden, que es un sistema que no se puede sostener así. Pero Dios no pasará por alto el pecado gravísimo que es ese. Dice la Escritura en Romanos capítulo 1, verso 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Amén. Por tanto, Dios está irado no con el perseguido, está irado con todos los que lo quieren hacer callar. Amén. Dios está con el perseguido, no con el resto. Amén. Por tanto, una iglesia donde se venda la verdad por mantener una falsa unidad es candidata para huir de ella con premura, rompiendo esa unidad falsa para mantener la unidad verdadera. ¿Entendéis esto? Amén. Por último, lo prometo, por último. Como último, la impasibilidad ante el pecado. La pasividad ante el pecado. Como bien estuvimos diciendo el otro día, el pecado en sí no es motivo suficiente para abandonar una iglesia. Y algunos de vosotros os quedasteis con la boca abierta como diciendo, ¿qué dice este? Pero el pecado en sí no es motivo suficiente para abandonar la iglesia. ¿Por qué? Porque en todas las iglesias del mundo, los cristianos cometerán a lo largo de su vida pecados. Amén. Y caerán y se equivocarán. Amén. Por tanto, si buscas una iglesia en la cual no exista el pecado como cosa puntual, pues quédate en tu casa hasta que venga el Señor. También dentro de la membresía de la iglesia hay personas, hombres y mujeres infiltradas que practican el pecado encubiertamente hasta que son descubiertos. Por tanto, en una iglesia local, que se peque no es un motivo para marcharse. ¿Cuál es el motivo? No el pecado, sino la pasividad ante el pecado. Sino que cuando el pecado se practica en una congregación, los líderes, los hermanos, no vayan rápidamente a exhortar, a corregir, a disciplinar, a administrar lo que se está cociendo en base al pecado. No se puede tolerar el pecado. Y cuando una iglesia tolera el pecado, es un síntoma clarísimo de una iglesia corrupta. Una iglesia a la cual tienes que salir corriendo de ese lugar, porque el pecado que no tiene cabida con Dios, tiene cabida en el lugar donde te congregas. La pasividad ante el pecado. Ustedes saben que dicen los que entienden, que la destrucción de Sodoma y Gomorra no solo fue por el pecado que cometieron, porque habían ciudades circunvecinas que practicaban los mismos pecados. Pero ¿por qué las ciudades de alrededor se destruyeron y las otras no? Quizá solo porque estuviera Lot, quizá. Pero también hay un detalle muy interesante. Y el detalle es el siguiente. Resulta que Sodoma y Gomorra no solo pecaba, sino que legalizó el pecado. Legalizó con respeto la sodomía, legalizó la homosexualidad, legalizó las aberraciones que hacían, lo veían bien, se toleraba, se veía bueno. Y por la pasividad ante el pecado, no el pecado solo, sino la pasividad ante el pecado, ante no denunciar el pecado, ante no escuchar al justo Lot que estaba en medio de esos lugares, vino el fuego del cielo y desintegró Sodoma y Gomorra. No solo por el pecado, sino por parecer impasible ante él. Amén. Por tanto, eso es lo que sucede en las congregaciones. Si nosotros, casa de David, no administramos, nos alarmamos, se nos pone el pelo de punta y vamos rápidamente a exhortar y a parar automáticamente el pecado que se levanta, no seremos una iglesia saludable. La iglesia del Señor es como el Señor. Y el Señor no puede convivir con el pecado. Por tanto, si estás en una iglesia donde eso pasa, quiero que sepas algo. Dios no está.
Dios se marcha. Entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Para qué quieres estar en un lugar donde Dios no está? Amén. Dios estará contigo, que eres suyo, pero en el lugar... Dios no está. Estará con los que son suyos, pero no en ese lugar. Amén. Vivimos en iglesias donde ciertos pecados ya forman parte, escucha esto, ya forman parte asumible de la congregación. De los pastores y de la membresía han aceptado dicha situación, entendiendo que si abordan el tema, se les rompe todo lo que tienen. ¿Saben lo que estamos hablando? Abrazar el pecado, asumirlo, es que esto está así. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Enunciar la verdad a los cuatro vientos, denunciar el pecado a los cuatro vientos. ¿Cómo que vamos a hacer? Amén. No ministro el recato porque me quedo sin coro. No establezco los principios de Timoteo 3 porque me quedo sin ancianos. No denuncio el pecado porque si me quedo sin membresía, todo el mundo está fatal. Si hablo muy fuerte, me quitan de pastor. E incluso la gente que en un principio tiene buenos deseos y es saludable, se adhiere. Empieza a acostumbrarse a lo malo. Hablo por propia experiencia. Empieza a acostumbrarse a lo que está mal. Y empieza a decir, bueno, pues ¿qué vamos a hacer? Pero menos mal que el Señor viene sacudiendo a los suyos. Amén. Despertándoles y diciéndoles, despierta. Amén, amén. Señor. Por eso mismo, ante esta situación, uno debe huir rápidamente de esa congregación. No por el pecado, sino porque el pecado se ha asumido como parte de la vida de la congregación. Mis hermanos, si el pecado produce la muerte eterna, y estamos en una iglesia donde se asume, ¿en qué cabeza cabe permanecer en ese lugar? Es imposible, es irracional, no tiene sentido ni razón de ser. Por tanto, en conclusión, con lo que sabemos hasta ahora al respecto a lo que una iglesia local es, salvando, como no, estas malas posturas y malas decisiones y estos motivos que no son suficientes para abandonar una iglesia saludable, una iglesia, hablando del tema de hoy, que presente estos síntomas antiescriturales, es un lugar para salir huyendo de ahí. Si una iglesia no tiene las escrituras como fundamento, escucha esto, si una iglesia no tiene las escrituras como fundamento, no tiene a líderes bíblicos, Cristo no es el centro, el evangelio bíblico brilla por su ausencia, no se practica la santidad y se tolera el pecado, ¿me quieres decir qué iglesia es? No es una iglesia, es otra cosa. Por tanto, cuando la abandones, no abandonas una iglesia, abandonas un sitio. Amén, amén. Porque una iglesia que tenga esas características en sus filas no es una iglesia saludable, ni siquiera es iglesia, aunque tenga cartel, predicadores y coro. Esto es muy serio, mis hermanos. Tenemos que entender que el dolor que sentiremos abandonarlo y abandonarla es normal. Pero no tiene que ver con la santidad, sino con el apego a las personas que dejamos ahí. Porque no solo son algunos familiares y amigos, sino que también tenemos hermanos. Porque creemos que en todas las iglesias, incluso las que no son del Señor, hay gente del Señor. Amén. Lo creemos con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Pero aquí no se trata de que sea fácil. Porque estoy seguro que a Moisés le costó dejar el palacio. Y estoy seguro que a Abraham le costó dejar Ur y a su parentela. Y a los apóstoles dejar a sus familias y dejar a padre y a madre y dejarlo todo por seguir a Cristo. Porque cuesta, mis hermanos. Hay algo que va en contra de lo que sentimos. La obediencia no va en consonancia con la naturaleza caída del hombre. Y hay una lucha en nuestro interior que tiene que ser librada. No podemos vencer sin luchar. Y esa lucha es algo que tenemos dentro. La obediencia tiene que estar por encima de aquello que sentimos. Y si ponemos el sentimiento por encima de la obediencia en estas decisiones tan importantes, te digo que el sentimiento
opacará la obediencia. Y nos quedaremos en lugares que no son saludables cuando la Escritura te dice que salgamos de ese lugar. Debemos entender que si las iglesias que abandonas tienen estas características, recuerda, no abandonas una iglesia, abandonas otra cosa. Y te dejo con este texto y terminamos orando. Apocalipsis capítulo 18, verso 4 dice: y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Amén a su palabra. Amén. Inclina tu cabeza y vamos a orar.